Usted, sea usted hablando, Señor. Yo solo soy una vasija, Señor, que aprendo de usted, Señor, y de su palabra. Glorifíquese, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermano, vamos a hablar, ya tiene la Biblia, en Romanos 8, del 31 al 39. Vamos a aprender un poquito hoy de lo que el Señor nos habla cada día en los devocionales. Y Él quiere, hermano, de que seamos partícipes todos, amén. Y dice así, vamos a leer, bueno, aquí usted puede leer, ¿verdad? En Romanos, que nos habla a nosotros, a los que hemos conocido del Señor, a los que les hemos creído, a los que le hemos aceptado. Usted puede leer más profundo. Yo vamos a compartir un poquito para desglosar del 8, del 31 al 39. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es quien justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermano. Imagínense qué maravilloso. Cantábamos esas alabanzas tan preciosas, ¿verdad? El Señor está con nosotros, hermano, en todo tiempo, y su palabra lo dice. Y vamos a compartir un poquito de lo que nuestro Padre ha dejado, que es su palabra, para retroalimentarnos. Porque sabe, hermano, la palabra de Dios se cree y es por fe. Y si nosotros creemos en Él, entonces sí van a haber tribulaciones, hermano, persecuciones, hambre. Va a haber, porque estamos en este mundo, pero esas cosas pasarán. Y dice que en esta porción vamos a aprender un par de cosas que nos ayudarán a seguir creyendo en el grande amor de Dios que Él tiene para nosotros. Y una de ellas, hermano, que podemos analizar en esta palabra, usted la puede... pídale al Espíritu Santo que le ayude un poquito. Créame de que yo la volví a estudiar y aprendí algo nuevo. Y dice que por medio de, tenemos la salvación que Dios nos ha dado, hermano, porque Él nos dio a su Hijo. Imagínense qué maravilloso que Él murió, no solo por mí, sino por todos ustedes, por cada uno. Y dice que Él murió por todos nosotros. Y dos, que estamos llamados, hermanos, a estar firmes y caminar por fe. Si usted cree, va a tener fe, ¿verdad? Porque dice que al que cree, todo le es posible. Entonces la fe va a ser posible en cada uno de nosotros y en nuestros corazones. Y tres, hermanos, Dios nos fortalece, nos anima en cualquier circunstancia de nuestra vida. Hay que vivir agradecidos. Hay que vivir agradecidos. Tenemos su amor, tenemos su gracia, tenemos su favor. Imagínense, hermano, pero aprendimos arriba que tenemos la salvación, y teniendo la salvación tenemos todo. Y cuatro, tenemos un propósito eterno, hermano. ¿Y sabe cuál es ese propósito eterno? Aquí estamos en la tierra, pero el propósito es, hermano, que vamos a estar un día con Él allá arriba, y lo vamos a ver resucitado y frente al Padre, hermano. Imagínense qué maravilloso. Ese es el propósito que nosotros tenemos aquí en la tierra. Como decía el canto, me voy con Él. Me voy con Él. O sea, si nosotros tenemos esa fe de cada día venir aquí a la casa del Señor, es porque un día nos vamos a ir con Él. Amén, hermano.
Entonces, imagínense qué precioso. 5 dice que hemos sido salvos mediante su gracia y por la fe en Cristo Jesús. Y aquí hay algo, hermano, que dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que murió por nosotros. Y dice que Él ya nos hizo libres. Él se llevó, hermano, dice, todas nuestras enfermedades. Aprendimos allá que dice que hay tribulaciones, sí. Y sí, hermano, estamos en este mundo, hay enfermedades, hay circunstancias que están en este mundo, pero son momentáneas. Son momentáneas, hermano. Tengamos esa fe de que van a pasar. Y saben, el miércoles la pastora hacía una pregunta. Y creo que contestó la hermana Jenny. No sé de cuál es hermana Jenny. Me imagino que Jenny Torres o la otra hermana. Pero dice, arriba dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? No son las tribulaciones, hermano. No son las enfermedades, la escasez, las necesidades. Somos nosotros mismos. Porque, ¿sabes? Si nosotros dejamos de creer, no tenemos fe, dudamos del amor del Señor, entonces, hermano, nosotros son los que nos podemos separar. Él está ahí, pero nosotros nos podemos alejar de Él. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque ya no vamos a estar creyendo en su palabra, porque estamos siendo desobedientes, rebeldes. Y créanme que aquí esta palabra, la que más fui enseñada ahorita que estudié de nuevo, fui yo. Porque le digo, Señor, yo sé que estoy siendo desobediente, dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y yo le he dicho, Señor, ayúdeme a poder estar en su casa los miércoles. Y estoy orando, hermano, para que así sea. Amén. Entonces, hermano, ¿quiénes nos podremos alejar? Somos nosotros mismos. Así que perseveremos, porque dice que somos más que vencedores en aquel que murió por nosotros. Así que sigamos con la mirada puesta en el Señor, para que un día podamos ver e irnos con Él. Y lo podamos ver resucitado allá arriba en el cielo junto a nuestro Padre, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por esta pequeña porción, ¿verdad? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dele un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Tenemos predicadora, ¿verdad? Bendiciones, hermanos. Qué maravilloso, me gozo porque si usted está siguiendo los devocionales, nosotros debemos de ser transformados por la palabra. Y aprendemos incluso cómo el Señor da a cada uno su porción para que uno primero crezca. Así, Padre, que en esta mañana yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de presentarnos delante de usted, Señor. Y gracias, mi Dios, porque usted primeramente a quien le habla, Señor, es al predicador, Señor. Y yo, Dios, le digo esta mañana que sea usted hablando, Señor, a su pueblo, Señor, para que nosotros podamos, Dios, como decía la hermana, pasar esas tribulaciones, Señor, esas angustias quizás, ese hambre quizás, oh Dios, pero realmente, como dijo ella, eso es pasajero. Lo eterno eres tú, oh Dios. Así, Padre, que de principio a fin, Señor, yo me pongo, Señor, de acuerdo con el cielo y declaro, oh Dios, que es usted, Señor, trayéndoos, Dios, sanidad, Señor, al que está enfermo, Señor, recuperación y restauración, Señor, desde la cabeza, Señor, hasta la planta de los pies. Yo declaro, oh Dios, que así, mi Dios, como esa palabra del miércoles que nos enseñaba, que hacía Dios David cuando le venía la angustia, cuando estaba en apuros, él confrontaba, Señor, la debilidad, quizás la enfermedad, quizás el desánimo a través de declarar la palabra que había en su corazón, pero lo hacía con un nivel alto de fe. Así que esta mañana nosotros enviamos la palabra sanadora, mi Dios, para los que están enfermos, Señor, para los que están enfermos, oh Dios, pero que en medio de esas situaciones, Dios, ellos alcen la mirada a usted, Señor, ¿de dónde vendrá su socorro? Su socorro, mi Dios, no vendrá de nadie más, sino el gran yo soy. Yo soy tu sanador, yo soy quien te sustenta, yo soy quien te levanto, yo soy quien te animo, dice el Señor. Así, mi Dios, que basados en esa palabra, Señor, yo desato que esa sanidad, Señor, llega para el necesitado, esa paz llega, Señor, para el que está atormentado. Y Padre, en el nombre de Jesús, también esta mañana, Señor, nosotros clamamos liberación de mente, Señor, liberación de pensamiento, Señor. Padre, para que nosotros podamos ser portadores de buenas noticias. Y yo le digo, oh Dios, que sea usted, Señor,
Quizás, Señor, moviéndose en medio del pueblo, Señor. Porque aún Dios, cuando se ha confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Padre, es tiempo que demos frutos y hablemos de lo que hay en nuestro corazón, Señor. Si en nuestro corazón habita, Señor, la vida de Cristo, nosotros vamos a andar dando buenas noticias, portadores de buenas noticias, declarando la palabra, declarando, Señor, lo que usted ha hecho. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros sabemos, Dios, que de la abundancia del corazón, Señor, habla la boca. Así, mi Dios, que queremos abundar en su palabra, Señor, para llevar a otros, Señor, las buenas nuevas de salvación. Y Padre, bendecimos, Dios, a la congregación este día, pero también bendecimos a los que nos van a ver a través de los medios. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que usted está ahí, Señor, cercano a aquel que le invoca y le invoca de veras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sean bienvenidos, hermanos. Dios es bueno. Tenemos que experimentar realmente, hermanos, que Dios es bueno. Y esta mañana vamos a ir con la ayuda del Espíritu Santo a una enseñanza. Nos alegramos, jóvenes, de verlas. Nos alegramos también de su éxito, pues esta mañana tenemos, para gloria y honra del Señor, ¿verdad? Tenemos una nueva profesional en casa, ¿verdad? Nos alegramos y nos gozamos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que como hijos de Dios nosotros seamos excelentes en todo. Entonces yo pues he estado alegre y me alegra mucho, ¿sabe por qué? Porque los hijos de Dios debemos de ir por más y por más. No solo es de graduarme, sino de ir por la excelencia. Y hermana Carolina pues tuvo la oportunidad de recibir su título en Administración de Empresas y de Finanzas. Esta niña dijo, yo voy a estudiar más, no solo para tener un título, sino que 2. Y también ella dijo, yo quiero el summa cum laude, y también se fue por el summa cum laude, y para gloria y honra de Dios, y para testimonio a muchos, ahí tenemos la licenciada delante de usted. Así que nos alegramos, hermano, nos alegramos. Vamos por más, tengamos sueños, los sueños en Dios, hermanos, si soñamos, Dios es capaz, pero tenemos que saber qué gran Dios tenemos nosotros. Entonces esta mañana, hermanos, tenemos una enseñanza que se llama de regreso a casa, de regreso a casa. Y vamos a empezar, hermanos, haciendo una pequeña reflexión, que la idea de Dios al plantarnos en esta tierra era para que nosotros tuviéramos comunión con Él. Esa es la prioridad número 1. ¿Por qué, hermanos? Porque sin Dios en nuestra vida, nosotros vamos a andar llenos de cargas. Y el Señor quiere que al estar en comunión con Él, nosotros andemos con gozo y con alegría. Tal vez no viviendo el gozo de lo que me rodea, sino viviendo en el gozo del Señor. Y qué maravilloso, hermanos, porque es tan fácil saber cuando una persona está llena de su palabra y cuando una persona está cargada por el mundo. Pero la idea de Dios, hermanos, es que todos nosotros, hermanos, estemos en comunión con Él, que todos le conozcamos a Él. Y nosotros vemos, hermanos, que la idea de Dios fue poner a Adán en el jardín para que gobernara. Primero que gobernara el jardín, después para que gobernara a la esposa. Pero vemos, todos conocemos la historia, qué fue lo que pasó. Pero la idea del Señor siempre fue esa, que nos relacionáramos con Él. Y hoy igual, Él nos sigue anhelando. Y por eso Él mandó a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y lo mandó, hermanos, para que nosotros tuviésemos perdón de pecados y que ahí sean conquistadas muchas cosas que nosotros no podemos conquistar. Porque solo es a través de Él. Pero para ello, hermanos, nosotros tenemos que rendir nuestra vida a Cristo. ¿Y cómo se hace? En un acto de fe. En un acto de fe. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque como decía la hermana, hermanos, a Cristo se le percibe a través de la fe. Entonces yo, para percibir a Cristo a través de la fe, tengo que estar cerquita de Él, escuchando de Él, aprendiendo de Él, quién es Él, qué hizo por mí, qué puede hacer por mí. Pero, hermanos, este acto de fe es una decisión personal que cada uno de nosotros debe de tomar en su corazón.
Pero, hermanos, usted debe de sentir la necesidad de un Salvador. Y saben, hermanos, que cuando nosotros reconocemos la necesidad de un Salvador, nosotros pasamos no solo de creación, nosotros pasamos a ser hijos. Pero el hijo, hermanos, tiene un padre y ese padre nos enseña, nos redarguye, nos guía, nos protege, nos ayuda. Pero nosotros tenemos que realmente caminar en esa condición de hijo. Antes, el ser humano sin Cristo solo era creación, pero ya con Cristo, hermanos, nosotros somos hijos. Y vamos y leamos a Juan 1:12. Y dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hermanos, cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, venimos, hermanos, a ser hijos de Él. Entonces, a ser hijos de Él, entonces somos hijos de un gran Padre. Cuando nosotros lo conocemos a Él, nosotros lo imitamos y queremos ser como Él. ¿Saben ustedes que naturalmente los niños cuando están pequeños empiezan a admirar a su papá? Por cosas sencillísimas lo empiezan a admirar. Ya cuando los niños van un poquito más creciditos, como la etapa de 10 años, ellos empiezan a admirar a otra gente, a los héroes. Empiezan a admirar a sus amigos, empiezan a admirar personajes del ámbito nacional, mundial, de deportes y todo eso, pero cuando ellos están pequeños, su ídolo es su papá. Entonces, al nosotros, hermanos, venir a Cristo, nos convertimos en hijos de un gran Padre, pero nosotros debemos de tomar la responsabilidad de ser comprometidos y representar bien a nuestro Padre, porque saben, hermanos, que es tan natural y tan sencillo en el mundo en que nosotros estamos, que nosotros miremos cómo actúan nuestros hijos y ahí los padres nos podemos dar cuenta qué trabajo han hecho o qué trabajos no han hecho, ¿verdad? Entonces alguien a veces se acerca y dice, ustedes han hecho un buen trabajo con sus hijos, y yo les comento eso a mis hijos para que ellos cuiden el testimonio y también que quieran cada día parecerse a Cristo y que también sean sabios y entendidos y busquen hacer buenas alianzas, porque dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Entonces Jesús no hace acepción de personas. Entonces con eso no quiero decir que el cristiano vamos a menospreciar al que anda en el mundo, pero nos vamos a acercar con la única opción de llevarle las buenas noticias. Si él o ella no quiere aceptar las buenas noticias, entonces usted debe de seguir su camino, porque tarde o temprano usted seguirá contaminado, a tal grado, hermanos, que no se va a dar cuenta cuando esté en lo profundo. Pero entonces, hermanos, por eso nosotros debemos de saber que tenemos un gran Padre. Yo a mis hijos les digo, recuerde, hijos, de que no van a decir el alumno de la universidad o el empleado de aquella empresa, no, el hijo del pastor Guillermo, hablan del Padre. Entonces que nosotros, yo les digo, demos testimonio que honre primeramente al Señor y después a su papá. Entonces, hermanos, como hijos de Dios, nosotros disfrutamos de múltiples bendiciones del Padre en su casa, Pero, hermanos, sin embargo, llega un momento natural y también espiritual en la vida de cada ser humano en tomar una decisión. Y esa decisión está muy personal en usted. Si usted va a seguir al Padre, va a estar en la casa o va a dejar la casa o va a seguir al Padre. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor en la Biblia, cuando nos habla de libre albedrío, no es para que nosotros, siendo hijos, vivamos en nuestra vana manera de vivir, o como unos tiempos con el Padre, otros tiempos sin el Padre. Pero lo peor de todo es que muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos estamos en la iglesia, pero nos desconectamos y allá nos ven con el mundo, uno más en el mundo, no marcamos la diferencia. Y créanme, hermanos, que yo como pastora a veces le pido perdón a Dios por su actuar, le pido perdón a Dios porque no se da cuenta de que no está dejando su nombre
bajo o en lo profundo está dejando el nombre de su Padre Celestial, está dejando el nombre de su iglesia. Pero yo le digo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, así como usted lo dijo. Perdónalos, oh Dios, y que sean las vendas que se les quiten para que nosotros podamos dar un gran testimonio de que tenemos un gran Padre. Entonces, hermanos, pero eso solo con ayuda del Espíritu Santo lo podemos tener. Entonces, vamos a ver de que el Señor habló de libre albedrío, pero el libre albedrío siempre era para que usted dijera, no, Señor, ¿cómo te voy a dejar? No, Señor, ¿cómo lo voy a ver de vez en cuando? Porque, hermanos, cuando nosotros tenemos un Padre y sabemos que ese Padre es bueno, es bondadoso, nosotros queremos estar cerquita del Padre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo por lo menos cuando estaba pequeña, yo tenía una abuela bien bondadosa. Y uno de pequeño a veces es interesado, los niños somos así. Y yo recuerdo que mi abuela se bañaba temprano, y yo decía, cuando la abuela se baña temprano es que ella va a salir de compras. Entonces, ya venía yo decía, éramos varios nietos. Yo decía, ¿cómo podré yo agradar a mi abuela para que mi abuela me tome en cuenta en esta salida? Entonces, ella se estaba bañando y le decía, abuela, parece que va a salir, ¿qué zapatos le busco? Y ella me decía, los zapatos así, así. Abuela, y llevó la toalla, o sea, como agradarla a ella, ¿verdad? Y fíjese que lo maravilloso es que salía mi abuela y me decía, y vos, me dice, ¿ya hiciste las tareas? Sí, ya las hice, abuela. Pues bañate, me dice que vamos a salir. Y yo sabía que yo salía con mi abuela y yo no creía que venía solo cargándole las bolsas a ella. Le cargaba las bolsitas a ella, pero también ella traía una bolsita para mí. Entonces yo entendí lo que es estar cerca para poder recibir la bendición. Que como le digo, como pequeño uno es hipote, es bien así, bien interesado. Pero espiritualmente, hermanos, nosotros deberíamos de ser como niños. Nosotros al estar cerquita de Dios, nosotros nos llenamos de esperanza y nos llenamos la expectativa de que si estoy cerca de Dios, entonces el Señor está viendo. El Señor sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad, pero el Señor todo lo sabe, y de tal grado que tal vez mi abuela no sabía, porque yo le decía, le traigo los zapatos o le traigo la toalla, yo la quería agradar, pero con el Señor no. El Señor sabe si nosotros le estamos agradando por sus manos o porque realmente lo amamos. Entonces quiero decirle en esta mañana de que al nosotros ser hijos de Dios, nosotros adquirimos derecho, decía ahí, tenemos el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, si usted tiene derechos, también el Padre tiene derechos sobre usted. Y ahí viene donde nosotros vamos a dar cuenta de lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. Si trajimos gloria y honra a Él o trajimos deshonra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que en la casa del Señor hay vasos de honra, pero también hay vasos de deshonra. Dice que hay utensilios de plata, pero también hay utensilios de oro. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros, dependiendo el utensilio que usted es para el Señor, así va a venir su bendición. Así va a venir su bendición, porque Dios es fiel, todos somos hijos, le decía la vez pasada, pero nosotros hacemos de nuestro Padre el favorito, pero Dios no tiene hijos favoritos, son los hijos los que hacen al Padre favorito. Entonces sépalo. Entonces, hermanos, como hijos de Dios, nosotros adquirimos derechos, también compromiso y responsabilidades, pero a usted le gustan las bendiciones. Entonces, como a usted le gustan las bendiciones, yo no quiero que esta mañana usted se vaya triste, porque ya están felices también de que México perdió ante Honduras. Entonces usted ya está feliz, ¿sí o no? ¿Sí o no? No escondan su emoción, porque yo, siendo hondureña, me gozo porque se rompió ese temor. Entonces, si usted ama a Honduras, usted debe decir, bueno, hemos ganado. Nos debemos de sentir victoriosos, no nos pongamos tan espirituales, porque yo sé que el día que jugó la selección, no me imagino que usted estaba con la Biblia, no me imagino, aunque tal vez no estaba con el partido, pero sí quería saber. Entonces, hermanos,
Pero nosotros debemos de saber, hermanos, que Dios quiere que nosotros en ese libre albedrío, nosotros estemos convencidos que las bendiciones van a venir si nosotros estamos cerquita al Padre. Cerquita al Padre, cerquita al Padre. Hermana Maura dijo, puesto los ojos en Jesús y el consumador de nuestra fe. Entonces usted no tiene razón para decir, yo ando por la calle de la amargura, porque usted anda por la calle de la amargura, de la queja, de la murmuración, porque quitó la mirada del Señor y la puso en su entorno, la puso en lo que no tiene, la puso en lo que le hace falta. Y por andar viendo lo que no tiene, entonces usted se está volviendo un cristiano contaminante y no de la presencia de Dios. Nosotros estamos llamados para ser portadores de buenas noticias. ¿Y sabe qué precioso? Me ponía a pensar yo, que qué bueno es no darse cuenta de un montón de cosas, porque así, hermanos, uno vive más en paz. Y me di cuenta de algo, que hay cosas que el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta para cumplir la gran comisión. Entonces, el Señor quiere que usted se dé cuenta donde hay un enfermo para ir a orar y llevarle las nuevas de salvación. Esas son las cosas que usted tiene que hacer. También si usted tiene que ir y extraña a un hermano o algo, entonces tal vez decir, bueno Señor, yo extraño a este hermano, a esta hermana, Señor, líbrala, oh Dios, de que se haya perdido, Señor. Pero también usted debe de ser astuto, más que la serpiente, y tener ese cuidado de saber qué es lo que usted está hablando o qué es lo que usted está escuchando, porque hermanos, el mundo en este tiempo, las iglesias, hermanos, con el tiempo del COVID, se enfrió la iglesia. Y entonces hay uno que está frío y siempre anda buscando a otro que se enfríe y que se enfríe y que se enfríe para que todos estén en el mismo barco. Pero nosotros estamos comisionados, hermanos, a que la gente vuelva a casa. Y usted dirá, ¿cuál casa? A la casa del Padre. ¿Por qué? Porque el Señor vino a morir por nosotros para que un día nosotros estemos en la casa del Padre. Pero si no estamos haciendo aquí mucho o nada, hermanos, si no buscamos la comunión con el Señor, aunque nos lleven a que nos hagan un servicio, aunque nos lleven a que nos hagan un novenario, la oportunidad es de ponernos en sintonía con el Señor y cuidar nuestra salvación. Entonces esta mañana vamos a estudiar una historia. Y esta historia, hermanos, la vamos a ver así. Y vamos a ver la situación de un hijo. Diga, vamos a ver la situación de un hijo. Y lo vamos a ver, hermanos, en el Evangelio de San Lucas 15, 11 y 12. Y dice, esta historia, hermanos, muchos la conocen con la historia del hijo pródigo, pero en realidad ese pródigo nadie quiere ser, porque la palabra pródiga significa un derrochador, ¿verdad? Pero entonces usted, quedémonos en un hijo, que usted al final va a saber cómo estaba este hijo, ¿verdad? Entonces la historia de un hijo. Y dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús le contó la historia. Un hombre, dice, tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. ¿Qué cosa, hermanos? Uno pidió la herencia y era el hijo menor. Entonces, analizando esto, qué bondad de este padre que le dio la herencia. Entonces, vamos a desglosar qué estaría pasando en la mente de este hijo. Si supuestamente los hijos siempre están bien en su casa. Yo no sé los hijos de ahora. Los hijos de ahora, yo no sé si quieren estar con sus padres o quieren irse de casa. No sé, ¿verdad? Porque cuando esas cosas pasan, hermanos, cuando el hijo se quiere ir de la casa, es porque no se siente bien en la casa o está influenciado por los amigos del mundo. Naturalmente entre los jóvenes. Pero, hermanos, naturalmente el mejor lugar para estar es en la casa. ¿Sabe por qué? Porque el padre, fíjese que siempre le da de comer, aunque no trabaje.
siempre le da de comer, aunque como dicen a veces, venía a comer, Barzón, dicen. Las madres, porque tal vez el hijo no trabaja, no estudia, pero ahí está el amor de madre. ¿Cuándo vamos a ver una madre que dice, no te voy a dar de comer? No, y no digamos el padre, que venga un día la madre y dice, mira, yo a ese no le voy a dar de comer. No, viene el corazón del padre, no, hay que darle de comer. Entonces yo pienso que el mejor lugar es estar en la casa de sus padres, naturalmente hablando. ¿Por qué Jesús viene y nos narra esta historia con una parábola natural? La enseña con esta parábola natural para llevarnos a nosotros a una enseñanza espiritual, porque lo natural es bien fácil de entenderlo. Entonces vemos, hermanos, y analicemos el por qué el hijo dejó la casa. Si en la casa lo tienen todo, aún con necesidades, pero lo tienen todo. Porque los padres siempre se quitan lo mejor para dárselos a los hijos. Siempre se quitan lo mejor para dárselos a los hijos. Fíjense que tal vez los padres no tienen cosas de marca, pero los chihuines los ponen con cosas de marca. Y ojo, padre, ese es un error. Porque usted debe de enseñar a sus hijos a ser agradecido con lo poco y no estar enmarcado, porque un día él ni se va a poner, ni se va a poder ponerse esas cosas de marca y va a ser frustrado. O también no va a ser buen administrador, porque desde chiquito se le metió. La mentalidad es, si esto me gusta, esto me pongo, esto me queda bien, ¿verdad? Entonces solo es algo, una enseñanza que le estoy dando, pero entonces vemos que este hijo en su casa lo tenía todo. Él conocía el amor de su padre, él disfrutaba del bienestar del padre, de sus cuidados, de sus regaños, de su amor. Sin embargo, algo lo sedujo, hermanos, para abandonar el lugar cómodo y él se fue lejos. Y vamos a ver, hermanos, me pregunto yo, ¿qué ocurrió en el corazón? Que conociendo el amor de su padre, hermanos, lo dejó. No le importó, mi padre va a sufrir, no le importó, voy a tener frío. No, sino que dijo, bueno, ya quería de mi padre la herencia, tengo dinero y me voy, no necesito. Entonces, hermanos, eso naturalmente. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurre en el corazón de los hijos de Dios que conociendo el amor del Padre, de su poder, de su gloria, de sus milagros, se alejan de Él? Algo ha pasado. Entonces, hermanos, nosotros lo primero que notamos de este joven es su actitud. Él tenía una actitud exigente y demandante. Él no le está diciendo a su papá, ni tan siquiera lo está abrazando, y le dice, papito, ¿será que me puedes dar la herencia ahorita? No, él está exigiendo demandantemente. Él no pide amablemente a su padre. Él sabe que su padre es bondadoso. ¿Y qué padre, hermanos, es capaz? Nosotros, yo que he sido madre, he sido muchas veces, cuando nos tocaba arreglar merienda, siempre poner lo mejor en la vianda de nuestros hijos. Ese es el amor del padre. Que ahora cuando le cuento a mis hijos dicen, mami, esas son locuras de padre. Porque uno también debe de pensar en uno. Uno también debe de pensar en uno. Entonces ellos dicen, eso es locura de padre. Pero entonces, hermanos, yo sé que ellos han aprendido y ellos, yo sé que no van a hacer los errores que muchas veces los padres hacen. Todos sus hijos, todo para sus hijos, todas las marcas para sus hijos, los hijos les demandan y ellos les dan. Y entonces así pasó con este hijo. Lo tenía todo con su padre bondadoso y le demandó la herencia. Y mire qué pasa, entonces él le dijo, dame mi parte de la herencia ahora, en lugar de cuando te mueras o te retires. Mire qué cruel va. ¿Qué padre va a estar pensando que su hijo está pensando cuando ya no esté? Si uno de padre no quiere pensar
ese momentito de muerte. No se imagina la vida sin él o sin ella. No piensa esas cosas. Pero imagínenselos, este hijo, ¿verdad? Entonces el padre conocía los pensamientos que habían estado pasando por la mente de él, del joven, y tenía alguna idea de lo que él quería hacer con la herencia. Y a veces los padres queremos enseñar y queremos instruir a nuestros hijos, pero llega un momento que yo creo que fue lo que surgió en la vida de este padre, creo yo. Entonces surge una pregunta, ¿por qué el padre le dio a su hijo lo que pidió en lugar de no dárselo, en lugar de hacerlo esperar? Pero el joven estaba cansado de estar en la casa de su padre y él quería experimentar fuera de casa. Y miren, hermanos, todo aquel que se va fuera de casa, después usted lo ve. Casa natural y casa espiritual, hablando. Entonces, el padre no discutió con su hijo y dijo, bueno, él se quiere ir, entonces que se vaya. La vida le va a enseñar. Y saben ustedes que un padre, casi siempre el padre está enseñando con acciones, con reflexiones, con amor, con ejemplo. Y entonces, pero llega un momento en que uno dice, bueno, él quiere vivir la vida, entonces que le enseñe la misma vida. Entonces, mire qué pasa. Viene y el padre lo deja que él se vaya de la casa. Y el padre sabía, porque está hablando Jesús, este padre sabía que el dolor es un buen maestro para que este joven reflexionara. Y sigue explicando la historia. Vamos, sigamos. Al versículo 13. Dice, pocos días después, seguimos la historia, pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Distante es una tierra lejana. Él quería la libertad, quería la herencia y no quería saber nada del padre. Entonces se fue y derrochó todo su dinero, no el dinero de él, el dinero del padre. Entonces derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Si estuviera en la casa y tuviera hambre y hubiera estado esa hambruna, ¿quién hubiese ido a conseguir la comida, hermano? El padre. Porque el padre jamás va a dejar que su hijo aguante hambre. Le aseguro que aguanta hambre el padre, pero no el hijo. Es que eso es locura de los padres a veces. Pero es el mismo amor de padre. Entonces, mire qué cosas. Vino la hambruna y entonces vemos que este joven, pues, él fue seducido por el pecado y con esa herencia no fue y puso una empresa, sino aun cuando miraba que su papá, para que su papá tuviera dinero, este hombre tenía negocios para tener herencia, tenía tierras, tenía producción. Entonces él no pidió la herencia para decir voy a ir a comprar un pedazo de tierra y voy a sembrar algo, no, sino que él se fue para vivir la vida desenfrenadamente. Entonces vemos que este hombre fue seducido por el pecado y entra, hermanos, en una lucha entre su mente y el pecado comienza. Usted piense mal y va a empezar a pensar más cosas y pensar más cosas y pensar más cosas. De tal forma, hermanos, que la misma mente atrae un montón de pensamientos y para destruirse a sí mismo. Entonces vemos que este joven dice que fue a gastar la herencia desenfrenadamente. Entonces no vemos ni que este joven dijo, bueno, voy a guardar un poquito para no, pero él lo destrozó, lo arruinó, para todo el dinero. Entonces, hermanos, vemos cómo el corazón de este joven, él actuó conforme lo que había en su corazón. Entonces vemos que tenía una vida donde ya con respecto a su padre ya no le tenía amor, ya no valoró lo que su padre le dio. Entonces, así también, hermanos, en lo natural de esta historia, el pensamiento correcto que usted tenga lo va a llevar a producir una vida correcta. Entonces, recordemos que los pensamientos de nuestro Dios
son buenos, agradables y perfectos. La pregunta es, ¿en nuestro corazón estamos actuando conforme a los pensamientos de Dios? ¿O andamos conforme a los pensamientos de fuera de casa? ¿Cuáles son los pensamientos de fuera de casa? Este joven decidió llevar una vida desenfrenada, sin ponerse a pensar que su vida desenfrenada le iba a dañar, a doler el corazón de su padre. Entonces, pero él no, él llenó sus pensamientos de pecado. Entonces, hermanos, cada persona actúa de acuerdo a lo que tiene en su corazón, de acuerdo a lo que tiene en su mente. Y lo triste es, hermanos, que se va prosperando la mente, más pecado, más pecado, más pecado, y esto fue lo que pasó con la vida de este joven. Entonces tal vez este joven primero, me lo imagino yo, que primero le estaba contando a los amigos, miren, yo tengo dinero, ya le pedí a mi viejo, así hablan los jóvenes, ya le pedí a mi viejo la herencia y me la dio. Ah, ese viejo cuánto me quiere, pero ese viejo es papo porque no sabe qué voy a hacer con este dinero. Así son los jóvenes, pero no los jóvenes cristianos, quiero creer yo, ¿verdad? Porque entienden la honra. Entonces, hermanos, vemos que este joven, pues, para ahí tenía amigos y se fueron de parranda, de bebiatas, de viandas, imagínense, entonces pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Entonces, hermanos, después se quedó sin nada, sin amigos, solo se quedó con los pensamientos de pecado, entró en el vicio de la bebida, entró en el vicio de las mujeres, entró en el vicio, hermanos, que lo llevaron a tocar lo profundo. Entonces, ahora lo que tenía era vicios y tenía hambre. Y dice que en ese tiempo hubo una terrible hambre. Entonces, este hombre no podía ni trabajar porque había una demanda de hambre, pero también había demanda de trabajo. Entonces, hermanos, vamos a seguir leyendo para que miremos cómo va la historia. Dice, vino la hambruna, se le fue el dinero, ya no tenía dinero, pero sí tenía vicios, no tenía amigos. Entonces convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que le alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. ¿Saben ustedes que entre los judíos el trabajo más indigno, porque el cerdo lo considera un animal inmundo? Y encima de esto, este hijo tuvo que ir a cuidar cerdos. Y encima de eso, tanto era el hambre que deseaba las algarrobas de las vasijas donde comían los cerdos. Entonces, hermanos, nosotros nos vemos cómo la mentalidad de este hombre empezó. Sin amor, sin amor y sin sabiduría, pedirle la herencia al padre. Y el padre, tal vez cansado, dijo, pues aquí está. Y se la dio. Entonces, hermanos, él empieza a llenar su mente de ideas y esa idea la fue concretizando con el pecado. Las mujeres, el vicio, todas esas cosas que le arruinaron la vida. Entonces, vamos a Santiago 1, del 14 al 15, que Santiago nos afirma un poquito. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte y usted ni lo nota. ¿Por qué le digo que el pecado es tan subliminal, hermanos, que usted ni lo nota? Y le voy a dar algunos ejemplos, cualquier coincidencia, pues dígale, Señor, perdóname porque me estás hablando a mí, voy a cambiar de actitud. Mire, cuando nosotros, hermanos, estamos llegando a la tentación, nosotros ni notamos cómo estamos cayendo tan profundo. Entonces vamos por ahí hablando y no hablamos de Jesús, hablamos otras cosas como que si no fuésemos cristianos o nos volvemos apóstatas de la fe. Saben, hermanos, que cuando nosotros vamos hablando de Jesús mismo, nosotros nos volvemos apóstatas de Jesús, de la fe. Hablamos en contra
de lo que una vez nosotros escuchamos. Nos levantamos como para hablar todo en contra de la palabra, en contra de la fe. Y el Señor nos ha llamado para que nosotros seamos portadores de buenas noticias, que seamos transmisores de paz, que seamos transmisores de esperanza. Pero vemos aquí, hermanos, también, como le digo, que ahí dice la tentación viene de nuestros propios deseos. ¿Usted qué está pensando? Porque si estuviera pensando bien, estuviera los pensamientos de Dios en su mente, hablaría del Señor. Pero entonces nosotros, hermanos, por nuestros propios deseos, nos van seduciendo, seduciendo. Entonces nosotros llegamos y nosotros decimos, bueno, esos son bolos, yo solo los voy a acompañar a que beban, pero yo no voy a beber. Ay, hermanitos, ay, hermanitas, pero ya está en la mesa, ya usted está en la tentación y no se da cuenta. No se da cuenta. Entonces ya para usted es normal. Y entonces va seduciéndose. Entonces mire, después va y viene el pecado. Entonces viene y primero empieza sentándose en la mesa de los borrachos. Después cuando acuerda ya se adaptó al olor de la bebida. Después cuando acuerda ya viene el primer trago y se mareó. Y le gustó. Y después cuando acuerda, esa bebida la lleva para otro lugar. Y cuando acuerda, usted dice, ¡me asaltaron! ¿Quién provocó eso? Estando usted en la casa de su padre, ¿le pueden pasar esas cosas? Estando en la casa de sus padres, ¿le puede pasar eso? Yo creo que ningún padre, yo creo que ni aún el padre bolo no quiere nunca ver a su hijo bebiendo. Pero en la casa de su padre no le pueden pasar esas cosas. Entonces, pero ahí dice la palabra, la tentación viene de nuestros propios deseos, comienza con un pensamiento. Después, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces nosotros vamos y, no, pero yo solo voy a ver. Ay, hermano, cuando acuerda usted ya está. Ya no le ofenden esos olores. Ya no le ofende que va a probar una vez. Ya no le ofende que después usted no sabe qué fue lo que le pasó. Y así, hermanos, nosotros vamos cayendo y caemos en el pecado y ya después no nos podemos levantar. Y entonces vamos y ya nosotros contaminados, vamos ya menguando en nuestra fe y entonces vamos y queremos arrastrar a todos. Queremos arrastrar a todos. Entonces este joven le quitó la herencia a su padre, se llevó a sus amigos, bebieron y toda la cosa, pero después él quedó solo, en necesidad y con hambre. Y vemos, hermanos, cómo los pensamientos que este joven tenía contra su casa no eran buenos, no eran de bondad, sino que eran pensamientos negativos. Y yo me lo imagino que tal vez allá con sus amigos hablaba de su viejo. Ay, mi papá. Sin saber de que el dinero que estaba comiendo, de lo que estaba disfrutando era el dinero de su papá. Eso se llama un hijo ingrato. Y entonces mira, hermanos, que los pensamientos lo llevaron a hacer tantas cosas, pero que a él, hermanos, él era el único que iba a sufrir las consecuencias. Él era el único que iba a sufrir las consecuencias. Entonces, hermanos, vemos que este joven estaba lejos de su casa, lejos de su padre. Y eso, hermanos, también pasa muchas veces en la vida del cristiano. Por eso Jesús nos puso a nosotros esta parábola, para que nosotros nos demos cuenta que lo que nos aleja del Señor es nuestro pecado. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vivimos hablando, eso, hermanos, nos aleja y nos enfría del Señor, porque dice el Señor de que no pueden haber de una fuente de agua viva que fluya una agua amarga y otra agua dulce.
Entonces, hermanos, vemos que este joven se alejó de la casa de su padre. También, hermanos, en la vida del cristiano hay una lucha, hermanos, entre que el enemigo quiere atraerlo a usted a que esté lejos de Dios y le presenta su vida, le presenta la ruina, le presenta sus necesidades para que usted se aleje de Dios. Y viene usted y no se da cuenta que tiene un Dios de bondad, que tiene un Padre que no lo ha dejado abandonado, que nunca lo dejará abandonado. Pero es por la confesión de los dichos de nuestra boca que dice la palabra que no nos atemos con los dichos de nuestra boca. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre se fue distanciando de la casa de su padre y entonces este hombre fue cayendo en una esclavitud y la esclavitud se llama pecado. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Entonces, hermanos, cada día, hermanos, el hombre o la mujer, lo que le aleja de Dios es su pecado. Entonces usted dice, se fue de la casa de su padre, porque le dio herencia. Pero vemos una actitud también de que él quería regresar, pero estaba avergonzado por lo que había hecho. Entonces vemos acá, hermanos, que el joven de esta historia mordió el anzuelo. ¿Cuál anzuelo? El anzuelo del pecado, y nadó con la tentación y lo concluyó. A tal punto, hermanos, que el enemigo hizo presa fácil. Le lanzó el anzuelo de la bebida, de las mujeres, del vicio, lo sacó de su casa a que gastara todo y después a morder el polvo, a ir a comer entre cerdos. Mire cómo trabaja el enemigo. Entonces, hermanos, él fue atrapado y llegó a estar sin recursos y nadie lo pudo ayudar. Y el resultado fue muy doloroso. Era tan indigno, hermanos, de que este joven fuera a cuidar chanchos, y más indigno aún el hambre que este hombre tuvo, que quería comer entre medio de cerdos. Entonces, la pregunta número 2 sería, la primera es, ¿por qué el padre le dio a su hijo lo que le pidió en lugar de hacerlo esperar? Porque dijo, bueno, si quiere aprender por el dolor, pues aquí está, vaya y aprenda de la vida. Pero el otro punto número 2 sería, ¿qué cosas vemos en la historia que hablan que su vida se vino abajo? Hermanos, en la casa de su padre lo tenía todo. Ahí no menciona la historia que él se levantaba temprano a ayudarle a trabajar en los negocios de su padre, no, sino que ahí lo tenía todo, estaba bien. Y encima de eso, a saber si ni trabajaba con su padre, pero sí estaba pensando en la herencia del papá, del sudor del papá. Se lo pidió antes de que se muriera. Imagínense, ya está tramando la muerte del papá. Mire qué hijo lo que tenía en su mente. Entonces, hermanos, el joven, ¿cómo llegó? La pregunta es, ¿qué cosas hablan de que su vida se vino abajo? Después de estar en la casa de un padre que tenía todo, tenía tierra, tenía dinero, ahora él no tenía ingresos. Y en ese tiempo, hermanos, tener comida era muy valiosa y no había ni trabajo. Entonces él, hermanos, así mismo, hermanos, él dijo, pues bueno, yo sé que aquí el que no tiene tierra ni tiene dinero, mucho menos herencia, no me toca de otra que ir, y así mismo se ofreció como jornalero para cuidar cerdos. Y entonces, hermanos, vemos que este era un trabajo bien deshonroso en la ley judía. Pero el solo alimentar los cerdos ya era estar bajo, tocando fondo, lo más bajo, y de estar en la casa del padre. Pero mire, después quería comer de las algarrobas que comían los cerdos. Él había llegado a un punto que si los amigos o los parientes de ese padre era botarle el honor al padre, porque ese hijo estaba bien en la casa y no tuvo que haberse ido. Ahora, hermanos, vamos y leamos en la siguiente, Lucas 15, en adelante, vamos. 17 al 20 creo que va, hermana. Dice, cuando finalmente entró en razón, todo lo que tuvo que pasar, ¿verdad? Cuando finalmente entró en razón y se dijo a sí mismo,
En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sigamos. Continúo acá entonces. Entonces ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Él solito se desheredó. Esa es la actitud de alguien, hermanos, que sabe que por sus mismos actos se condena a sí mismo y el pecado mismo le acusa. Y ya él ya no se sentía hijo, pero para el Padre sí era hijo. Mire qué cosa, ¿verdad? Entonces dice: ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Él estaba pensando. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Nosotros vemos al inicio los pensamientos que este hombre tenía. Malos deseos, malos pensamientos, abrió puertas al pecado. Después ve y él aprendió por causa del dolor de rodar. Y ahora está pensando mejor, sin necesidad de eso, ¿verdad? Pero entonces él dijo, ya está reflexionando. ¿Y qué pasó en la número 3? Él despertó la necesidad del Señor. Muchas veces, hermanos, los padres siempre están ahí para los hijos, los padres naturales siempre están ahí para los hijos, pero también el Señor está ahí para los hijos. Entonces, hermanos, ninguno puede decir: no me puedo acercar a mi padre. Lo que uno nos tenemos que reconocer, así como dijo él, reflexionó y volvió en sí. Y dijo: en la casa de mi padre hay alimento. O sea que reflexionó y dijo: ¿para qué me fui? Entonces hasta dijo: voy a ir a mi casa con un corazón arrepentido y le voy a decir a mi padre: he pecado contra ti con el cielo. Pero hermanos, él despertó una necesidad del Señor y él usa palabras y dice, reflexionando. ¿Qué significa la palabra recapacitar? Significa volver en sí. Como decir: ay, Dios mío, las cosas que hablo, las cosas que digo, las cosas que el Señor espera de mí, las cosas que mi Padre espera de mí, y yo lo que hago. Entonces, pero él, hermanos, volvió en sí y volvió a la realidad. Y él antes no había reflexionado así, pero ahora se dio cuenta en lo que había convertido su vida. ¿No era mejor que estuviera en la casa del Padre, aun cuando el Padre le dijera: Barzón, venía a comer? Ella Aragana, venía a lavar los platos. Pero eso es amor de parte del Padre, aunque no lo vea. Porque ¿sabe qué? Tal vez el Padre se lo dice a usted, pero cuando allá afuera de su casa alguien le esté diciendo: hey, su Barzona, usted no trabaja. O ese Barzón que solo lo veo en la esquina, usted se va a ofender. No, mi hijo, no. Mi hijo es que viene de trabajar, está ahí saludando a los amigos. Porque los padres siempre defienden a los hijos. Ese es el amor del Padre. ¿Y no ha visto usted pues que en las noticias todo mundo sabe qué hacía el muchacho o la muchacha que cayó en desgracia? Nunca va a haber una madre o un padre que dice: sí, son rarísimos. Tal vez aquel padre que ya está cansado, que ya le robó a él, que ya lo amenazó. Entonces dice: sí, es que yo le dije que no anduviera en esos malos pasos, pero mire que no me hizo caso y como no le obedecen a uno, pues ahí están las consecuencias. Son padres valientes los que dicen eso, pero por lo general los padres no, los padres siempre están ahí para sus hijos. Entonces vemos, hermanos, que este hombre reflexionó y dijo pues en qué había convertido su vida y se dio cuenta de la locura que él había hecho. Y vamos, hermanos, al libro de Eclesiastés y miremos qué nos dice el Señor
Salomón, ¿qué dice Salomón en esa reflexión? Dice, parece tan mal que todo el mundo bajo el sol tenga el mismo destino. Ya torcida por el mal, la gente elige su propio camino de locura, porque nadie tiene esperanza, sea como fuere, lo único que hay delante es la muerte. Hermanos, ¿qué está diciendo Salomón ahí? Está diciendo, hermanos, que si nosotros decidimos vivir una vida sin Cristo, hermanos, es una vida loca, es una vida, hermanas, que estamos jugando como jugar a la ruleta rusa, hermanos, porque se trata de nuestra alma. ¿Dónde va a ir su alma, hermanos? ¿Dónde va a ir mi alma? Si no, hermanos, nos mantenemos cuidando ese boleto de la salvación, hermanos. ¿Dónde vamos a ir, hermanos? Entonces, el rey Salomón dice, el rey Salomón fue un rey riquísimo y tenía muchas cosas, pero él concluye, hermanos, que es una locura vivir la vida sin una relación con Dios. Estamos jugando, hermanos, a que nuestra alma, nuestro destino sea final, separado de Dios. Entonces, pero por eso nosotros necesitamos urgentemente asegurar nuestra alma con Cristo. Yo digo, mire, que le pase de todo aquí, pero nunca deje su fe, que le pase con luchas, que pase hambre, pero usted cambie su confesión, hermanos. El mismo rey David, él confrontaba las vicisitudes que él tenía, las tribulaciones con la palabra de Dios. Nunca prestaba su boca para estar hablando en contra de Dios, nunca estaba usando su boca para ir por el mundo contando sus desgracias y no contando las victorias que el Señor nos da. Que en la lucha y en las batallas el Señor nos sigue sosteniendo. Es una realidad, hermanos. Si usted viene y está pasando una mala racha, empiece a declarar que el Señor tiene el control, que esta prueba ya pasará, que Dios ha sido bondadoso, que mirará la bondad de Dios. Pero es tiempo, hermanos, que nosotros cambiemos nuestras confesiones. Pero vamos ahí por el mundo, como quien dice, yo estoy desanimada, entonces va para ir a desanimar a otros, para servir de piedra de tropiezo a otros. Y dice la palabra, ay de aquellos que sirva de tropiezo a uno de los míos. Entonces, hermanos, nosotros estamos comisionados que nuestros pies se muevan para llevar las buenas de salvación. Si yo voy a salir de mi casa, yo voy a ir para llevar las nuevas de salvación. Eso, hermanos, nosotros tenemos que ir y dar testimonio de nuestra fe. Pero entonces, ¿por qué el rey Salomón está diciendo que es terrible vivir una vida sin relación con Dios? Estamos, hermanos, como muertos en vida, vamos por camino de muerte, vamos por camino de perdición. Entonces, hermanos, es mejor asegurar nuestra vida con Cristo para la eternidad. Hoy es un buen día, hermanos, para que usted renuncie a lo que piense, renuncie a lo que habla. Hermanos, por nuestra boca nosotros nos estamos condenando, nosotros estamos trayendo la ruina a nuestra casa, por las confesiones de nuestra casa, que es lo que vivimos pensando. Si nosotros vivimos pensando que Dios es mi sanador, es mi ayudador, es mi príncipe de paz, es mi proveedor, es mi salvador, hermanos, nosotros miraremos la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Pero es tiempo que nosotros, hermanos, como quien dice, así naturalmente como uno toma cosas para desintoxicarse, que nosotros comamos la palabra en la mañana, en la mediodía, en la noche, hermanos, para que nosotros podamos ser luz a otros, que nosotros seamos motivos de esperanza, que nosotros estemos alcanzando a otros para salvación. Pero qué triste, hermanos, que muchas veces se juntan la gente en las esquinas y no se juntan para decir, ¿saben dónde van a ir cuando mueran? No, fíjese que siempre, hermanos, pasa un suceso y la gente se reúne y nunca hay un herido y nunca se reúne alguien para darle aire mientras llega la ambulancia, sino que llegan, ¿qué le pasó? No, ese se va a morir. A declarar palabras de muerte y no palabras de vida. Hermanos, esas cosas no pueden existir y aún en los cristianos se ve eso, hermanos. Pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, que ponga mordaza en nuestra boca. Si nuestra palabra que sale no va a edificar, no va a animar, no va a restaurar, no va a exhortar, no va a levantar, porque mucha gente hoy, hermanos, anda
por la calle de la amargura, la tristeza, el abandono, y son cristianos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Se han enlazado en los dichos de su boca. Eso es lo que está pasando. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces necesitamos, hermanos, pero vemos este joven y vamos a seguir leyendo un poco. Este joven ya estaba reflexionando para volver a la casa del Padre, para darse cuenta que realmente era tiempo de valorar el estar en la casa del Padre. Y mire, vamos a Romanos 10, del 13 al 15. Dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Entonces su misión tiene que ser, hermanos, que si usted, los ojos son curiosos, entonces si usted ve ahí que hay un atropellado, un herido, usted no pregunte qué fue lo que pasó, sino que Padre, en el nombre de Jesús, yo desato la vida, ato todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Muchas veces en la calle, muchas veces nosotros en la calle vemos que tal vez en el anillo, a mitad de calle, hay un carro que se paró porque se le arruinó. Entonces nosotros vemos el perfil y guiados por el Espíritu Santo, a veces Fernando se para y le dice, ¿necesita carga? No, es el motor. Ah, bueno. Entonces vemos que no podemos ayudar, pero sí podemos hacer algo. Yo, Padre, en el nombre de Jesús, guarda a este hombre, envía ángeles que lo guarden, Señor, que el mecánico, Señor, venga la persona indicada para que le ayude en el nombre de Jesús. Ya pasamos. Pero si nosotros sabemos que no nos vamos a parar para ayudar o para edificar, entonces seguimos el camino. Seguimos el camino. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser portadores de buenas noticias. Entonces hay un accidente, hay un atropellado. Padre, yo desato la vida de Dios, desato la vida de Dios. Hablo vida, hablo vida, hablo vida, hablo vida. Tenemos que mandar a callar esas voces de los Tobías y de los Sanballat que hablan lo negativo, que se va a morir, que ya se murió y tal vez solo está desmayado. Entonces, hermanos, necesitamos, como hijos de Dios, hermanos, nosotros tenemos que cumplir eso. Donde quiera invoquemos el nombre del Señor. Donde alguien está triste, donde alguien está enfermo, declaremos la palabra. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Muchas veces hasta el mismo cristiano, fíjese que hasta el mismo cristiano ha perdido la fe. ¿En qué es más importante la provisión que la oración? Y las dos cosas deberían de ir juntas. ¿Para qué usted quiere provisión si el enfermo no quiere comer? Mejor la oración que lo levanta. Y así, naturalmente así somos. Y espiritualmente también. No vamos al Señor por la oración, sino que queremos ir al Señor por la provisión. Si el enfermo muchas veces no quiere ni comer. ¿Quién ha tenido enfermo en su casa y usted ve que a veces usted va y dice, tal vez este caldito, no se lo come, se lo termina comiendo usted? Entonces nosotros siempre pensemos que nuestro papel está en que nosotros tenemos que estar orando, enviando la palabra de fortaleza, enviando la palabra de ayuda. Y tenemos el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo dice, bueno, llévale un bocadito, hay que hacerlo. Pero también la gente debe de saber que tenemos que ir al Padre, tenemos que ir al Padre, tenemos que buscar al Señor, tenemos que ir a Él, acudir a Él. ¿Por qué siempre nosotros vamos a estar poniendo la mirada en el hermano, en el tío, en el pariente? Porque el Señor quiere que dice, alcemos la mirada a Él, de dónde vendrá nuestro socorro. Eso tiene que ser, y muchas veces, hermanos, eso es lo que está esperando el Señor. El Señor no quiere que nosotros pongamos personas, que pongamos líderes, que pongamos esto. El Señor quiere que lo pongamos a Él en primer lugar. Y cuando usted se agarra del Señor, hermano, el Señor no le va a dejar avergonzado. Sabe que el Señor a nosotros no nos deja plantados, pero nosotros lo dejamos plantado. Es que Dios es Dios. Y seguimos viendo la historia, no vaya a creer de que es que esta cuestión no tiene conexión. Sí tiene conexión. Como hermanos, nosotros debemos de
hacer lo que Jesús hacía. Hablar de su Padre. ¿Qué provecho voy a tener yo con la hermana si hablo de todo menos de mi Padre? ¿Qué provecho voy a tener? Yo siento que si yo me reúno con usted y hablamos de todo y no hablamos de Jesús, no hay mucho provecho. Pero en todo nosotros podemos compartir y podemos mostrar del amor de Jesús. Porque sabe qué lindo es, hermanos, que muchas veces el amor de Jesús nos une. Eso es bien importante, pero el exaltado es Jesús, mi tema es Jesús, me uno porque el amor de Jesús nos une. Pero ¿quién va a querer estar, hermanos, del lado de alguien de que usted todo le va bien con Jesús porque tal vez está hablando en fe? Y usted dice, ay, ya que solo Jesús y Jesús, es que yo en Jesús digo que en Jesús está todo. Pero ¿quién va a estar queriendo estar con una persona que nada le va bien y conoce de Jesús? Y tenemos el mismo Jesús. Pero lo que pasa, hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es tiempo que empecemos a hablarle a esas montañas. Es tiempo, hermanos, que reflexionemos. Y así como este hombre tocó fondo porque se fue de la casa. Se fue de la casa. El bienestar está en la casa. Jesús puso ese ejemplo. Y entonces, hermanos, un ejemplo natural para llevarnos a un ejemplo espiritual. Entonces, hermanos, este hombre se dejó llevar por sus pasiones y sus deleites y tocó fondo. Ahora, hermanos, nosotros debemos de considerar y reflexionar y saber que Dios no quiere que nos comparemos con ninguno. ¿Sabe quién quiere que usted se compare? Es el enemigo, para que usted, hermano, se vaya al mundo. Dios quiere que usted se compare con Cristo para ser igual en Cristo, en fidelidad, en compromiso. Mire que Cristo dice, las obras que yo voy a hacer a mi Padre, esas son las que yo hago. ¿Qué debe de estar haciendo usted? Lo que ve hacer a Jesús. Ser imitadores de Jesús, hablar como Jesús hablaba. Fíjese que Jesús le confrontaba a la gente su pecado y a veces cuesta confrontarle a la gente su pecado, pero sabe que el confrontarle a la gente su pecado también es un gesto de amor, antes de que se vaya también a comer con los cerdos y de las algarrobas de los cerdos. Es un gesto de amor. Porque todavía está a tiempo. Mientras usted todavía está en la casa, está a tiempo. Pero hermanos, tenemos que ser lo suficientemente astutos. Y por eso el Señor Jesús se paraba en las plazas y decía, convertíos y arrepentíos. Porque sabe que todos somos pecadores. Y la diferencia está en que yo confieso mi pecado, en que yo confieso mi falta. Entonces todos tenemos luchas con malos pensamientos, pero yo le digo, yo ato mis pensamientos y lo llevo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a veces yo digo, Señor, pon guarda en mi boca, Señor, para que no diga todo lo que sé ni todo lo que veo. Pero si el Espíritu Santo me dice, háblale antes de que toque fondo, háblale antes de que toque fondo, antes de que vengan las lamentaciones. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque el Señor eso quiere. Entonces, hermanos, nosotros vemos que para que nosotros nos arrepintamos tiene que haber una convicción en nuestro corazón de pecado, así como el hombre reflexionó cuando estaba entre medio de los cerdos. Empezó a recordar su casa, empezó y dijo, voy a ir y me voy a arrepentir. Él no dijo, voy a ir a mi casa y voy a seguir con la misma actitud, porque entonces no tiene la victoria. Sigue en la misma ruina, sigue en la misma necesidad, porque todo empieza con la actitud de nuestro corazón. Somos convencidos, venimos reflexionados y nos juntamos al arrepentimiento. Entonces, este joven, hermanos, hizo un inventario moral de su vida.
Pero muchas veces, hermanos, nosotros en nuestra vida espiritual, el enemigo nos jaló a nosotros y estamos nosotros viendo a quién jalamos. Y el Señor dijo que nos hizo pescadores de hombres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? El Señor nos pescó para nosotros, para Él. Entonces vamos nosotros y pesquemos para el Señor, porque el Señor quiere que nosotros seamos también pescadores de hombres, que los traigamos a salvación, que los libremos del infierno. Pero no, ¿qué hace el ser humano? Como yo estoy arruinado, voy a ir a ver si aquel también se arruina. Entonces es ahí, nos estamos volviendo de piedra de tropiezo, y el Señor quiere que nosotros seamos alerta. El Señor nos ha dado dominio propio, el Señor también nos ha dado autoridad. Autoridad nos ha dado el Señor para mandar a callar boca de leones, y esas bocas de leones también a veces están en nuestra mente, están en nuestros pensamientos. Luchemos, ¿sabe cómo se vencen las batallas en la mente? Ahí se ganan o se pierden, si usted empiece a entretener pensamientos negativos. Y usted debe que ser bien astuto y escuchar qué voz está escuchando. Aquella voz que le desanima, aquella voz que no le acerca a Dios, aquella voz que no le habla de esperanza, de decir, sí, yo sé que hoy está mal, pero mañana va a estar bien. Esa es la gente que usted necesita. Esa gente que le haga una atmósfera de fe, esa gente que declare sanidad, esa gente que le diga, ya por fe, ya lo vi, ya la vi que está sanando, ya la vi que anda paseando, ya la vi que está dándole gloria y honra a Dios por el milagro que le ha hecho, ya lo vi. Hablando, declarando la palabra en fe. Pero no que el que le diga, ay sí, pobrecita, sí, ay qué pálida la veo, ay sí, qué demacrada que está. ¿Qué palabras son esas? Si Jesús es un Jesús de esperanza, de paz, de sí se puede, de victoria. Entonces, el que tiene sentido común, dice, el avisado ve el mal y se aparta. Y se aparta. El avisado ve el mal y se aparta. Entonces, hermanos, tenemos que empezar a ver de que este joven pues hizo un inventario de su vida, reflexionó. Y hoy también nosotros podemos reflexionar y decir cuál es el rumbo que llevo en mi vida, cómo estoy pensando, tengo victoria. Estoy mejor sin Cristo que con Cristo, estoy mejor luchando solo que con Cristo. Porque el Señor quiere eso, el Señor quiere que usted esté convencido, porque ahí donde usted esté convencido y le diga, Señor, sí, yo necesito de usted, Señor. Entonces dice el Señor que Él no desecha un corazón contrito y humillado, Él no lo desecha. Pero si usted, hermanos, elige por andar en la queja, la murmuración, el desánimo, hermanos, usted está tocando fondo. Y el Señor le habla y le dice este ejemplo que el Señor Jesús nos dejó. Este joven empezó a comenzar a pensar bien en volver a su casa. Y en sus palabras, hermanos, se ve que él, para encomendar lo ocurrido y ser restaurado, él tenía, hermanos, que confesar su falta. Él tenía que pedir perdón. Tal vez usted, hermanos, en este tiempo tenemos libre acceso al trono de su gracia, entonces usted tiene que sincerarse con Dios y decirle, Señor, perdóname porque tú me has visto donde yo ando, perdóname porque tú ves que no voy a tu casa, perdóname porque tú ves que mis pasos se desvían de continuo a ir a la tentación en vez de ir a la casa tuya. Perdóname, Señor, perdónamelo por lo que ves que yo hablo, perdóname, Señor, porque no estoy siendo de buen testimonio, pero líbrame, oh Dios, y deme sabiduría, deme la sabiduría, Señor, para que yo pueda ser tan sabio y tan entendido, mi Dios, que todo lo que yo pueda hablar traiga gloria y honra a ti, que todo lo que yo pueda mostrar traiga gloria y honra a ti. Eso, hermanos, eso quiere el Señor, eso quiere el Señor. Y entonces, hermanos, note, hermanos, que este hombre, él tenía que hacer algo, tenía que afrontar la vergüenza por lo que él había hecho contra su padre. Tenía que también reconocer por qué las consecuencias de la bancarrota, las consecuencias de la ruina. Tenía, hermanos, que también tomar una disposición en su corazón
Y él la tomó, y ¿sabe qué la tomó? Porque él no dijo, ay, aquí viene tu hijo. Yo no lo voy a decir, aquí viene tu hijo amado. Sino que dijo que él iba a llegar a su casa como un siervo, como un trabajador a la casa de su padre. O sea, que iba renovado y cambiado en su forma de ser. Y él dijo, yo ahora entiendo que estoy listo para ser un siervo de su padre. Ya no era la misma actitud de demandante y de exigente con que salió de la casa. Entonces, hermanos, hemos visto que todo, hermanos, vemos que este hombre dice, Señor, he pecado contra el cielo. Él empezó a sentir un respeto por el Señor y un respeto por su padre. Cuando el Señor transforma, vemos este joven de la historia, hermanos, que ahora sí empezó a tener un respeto hacia Dios y hacia las cosas eternas, pero también sentía respeto a su padre, que lo amaba tanto. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros levantamos queja contra el siervo, la pastora, el líder, ese hermano que le pregunta, ¿y usted por qué no viene a la iglesia? Y fíjese que la actitud en la carne es que se enoja, y más bien debería ser una actitud de alegría, por decir, alguien está interesado por mí. Y créame, que más que uno es el Señor el que se interesa por usted, solo que lo usa a uno, pero en realidad el que está interesado en usted realmente es el Señor. Es el Señor. Usted debe de saber, hermanos, que el Señor lo quiere a usted convertido y arrepentido. El Señor lo quiere a usted congregado y no es para beneficio de Él, es beneficio suyo. Para que usted y yo, hermanos, no andemos en tentaciones, porque nosotros, hermanos, caemos en tentación, porque nosotros estamos más con el mundo que más con el Señor. El Señor no nos va a tentar. Las tentaciones vienen de nuestros propios deseos, de nuestras propias relaciones, de nuestras propias amistades. Y por eso fue que el Señor dijo en su palabra, que la amistad con el mundo es leer enemistad con Dios. Entonces ahora nos toca a nosotros ser amigos de los que aman a mi Cristo. Si usted ama a mi Cristo, entonces usted es mi amigo. Entonces vamos y compartamos, vamos y disfrutemos, porque no solo es que vamos a pasar en la iglesia. Pero ¿qué gano yo si usted anda en el mundo, más en el mundo que en el Señor? Y andamos, nada, me va a contaminar. Entonces, hermanos, tenemos que agradar a Dios. Y el Señor lo dijo, no nos unamos en yugo desigual. ¿Qué yugo desigual? Los que aman al mundo y no aman a mi Cristo. Decidamos por Cristo. Cristo, hermanos, nos lleva a una eternidad con Él. Entonces usted acérquese a la gente que está dolida, pero si usted ve que esa gente no quiere saber de Cristo, retírese, 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 retírese. Porque usted ya no va a oler a Cristo, sino que va a oler a la queja y a la murmuración, al descarriado. Entonces, hermanos, vemos este joven y él vino arrepentido, y el arrepentimiento no es tener lástima de uno, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es estar convencido de que pequé, así como llegó este joven y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el arrepentimiento, hermanos, está cuando nosotros conocemos nuestra falta, la confesamos delante de Dios y decidimos encaminar hacia la casa del Padre, a su Padre natural, porque usted puede estar en su casa y no puede tener buena relación con su Padre. Porque hay hijos dentro de la casa que están ahí, pero quizás salen a comer, pero no se relacionan con sus padres. Imagínense qué difícil es que no se relacionen entre la familia y qué difícil es que usted pueda tener una relación con el Padre. Entonces, hoy es tiempo, hermanos. Y la número 4 sería, hoy es tiempo que usted reflexione.
y tome la decisión, hermanos, de resolver, de decir, yo voy a servir a los de mi casa, pero también yo voy a servir a los de mi iglesia. Y que después de que hemos andado fuera en este mundo, haciendo cosas que usted bien sabe en qué cosas ha andado, que usted le diga, Señor, yo quiero llegar a tu casa para ser un jornalero y no llegar demandante, que me den esto, que quiero esto, no. Porque, hermanos, el arrepentimiento muestra frutos y esos frutos se muestran con acciones. Pero para ello, hermanos, la palabra está ahí, pero nos toca a usted o a mí tomar la palabra o desechar la palabra. Siempre la palabra, hermanos, si usted la toma, le trae bienestar. Cuando usted desecha la palabra, el dañado es uno, porque es como que uno anda herido, dañado, dolido, y le dan la medicina de la palabra, que sana, restaura. Entonces usted se va con el alimento de la palabra y es el Espíritu Santo quien va a hacer la obra sanadora en su vida. Y el último dice, ¿qué pasó después de que este hijo regresó? Y voy a tirar una pregunta al aire. Aquí hay padres ahorita, pero vamos a tomar al hermano. Porque a veces las madres somos así, las madres somos bien tiernas, que hasta nos llega a decir la vecina, mire que su hija le pegó a mi hijo. No, mi hija no. Uy, sí, es una mitad de Dios. Pero los padres a veces son más reales y son duros. Pero miremos. Dice, ¿qué pasó después de que este hijo regresó? Hermano, usted hermanito, si tiene un hijo fuera de casa y su hijo regresa, ¿cuál es su actitud? ¿Cómo lo recibiría? Alegre y contento. Esa, hermanos, es una señal de lo que el Padre Celestial hace con nosotros. Un buen padre natural no se levanta y le dice, recuerda el día que te fuiste y las cosas que te llevaste y ahora venís maloliente, ahora mira cómo estás. El buen padre, mire lo que dice la palabra, el buen padre, hermanos, no es como nosotros, los que todavía no son padres, dirían, porque si yo le pregunto a Fernando y no es padre, entonces tal vez me dirían, ¿cómo me dirías naturalmente? Se queda afuera. Pero él no es padre todavía, entonces por eso piensa así. Vamos a ver, hermana Carolina. Lo regañaría. ¿Ah? Mire, eso es sinceridad, así es, así son los jóvenes. Hermano José tiene otra respuesta, porque ya es padre. ¿Y usted, hermano? Pero sí, ¿verdad? No le empezaría a piquear desde la cabeza hasta los pies, ¿va? ¿Ya ve? Entonces mire cómo es el Señor, y el Señor nos enseña eso, para que también nosotros empecemos, hermanos, a ver que el Señor no desprecia a nadie, sino que son nuestras actitudes, el pecado que nos acusa, el que nos hace a nosotros alejarnos. Entonces, cuando nosotros tengamos algo de culpa en nuestro corazón, en vez de alejarnos, nosotros vayamos al secreto con Dios y nos arrepintamos, porque el Señor solo nos pide arrepentíos y convertíos. Pero nadie está exento de decir, no regreso a la casa de mi Padre. Si nosotros vemos en los eventos naturales que el mismo padre sale por televisión, se me perdió mi hija, hija regresa, tú sabes cuánto te quiero, es más, yo no te voy a preguntar nada, pero tal vez en todo el barrio saben con quién se fue. Pero el Padre, el amor del Padre así es nuestro Padre celestial. Entonces, hermanos, como dijo Fernando, puerta cerrada. Haga su vida y continúela. Pero él todavía no es padre. Y hermano José dice que lo recibe. Y hermana Carolina le recuerda toda la que les hizo, pero lo recibe. Está bien, ¿verdad? Y hermana Melody, ¿verdad? Que yo dije, a veces uno dice, para que mire que nosotros somos espirituales, pero también tenemos nuestro corazoncito. Entonces ya decía yo, la predicadora me va a decir, ay, no, yo ni me olvido, yo olvido todas esas cosas del pasado.
quedó atrás. No. Sino que ahí está esa parte, así actuamos naturalmente. Entonces, como actuamos naturalmente, entonces nosotros creemos que así es el Señor. Mire qué lindo es el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos y leamos del 21 al 24. Dice, su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consíganle un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mire qué lindo cómo actúa el Señor. Pero para que haya fiesta en la casa del Padre tiene que haber conversión y arrepentimiento, ¿verdad? Porque también si viene el Padre y nos hace fiesta y todo y nosotros volvemos a lo mismo, entonces dice el que peca deliberadamente, ya no hay más nada, ¿verdad? Entonces, mire qué lindo cómo actúa el Señor. Entonces, esta historia, hermanos, realmente describe a un padre que ama a su hijo. Y esta historia del Padre que habla la historia es de nuestro Padre Celestial. Él lo llevó por una historia natural, pero es para mostrar la bondad de Dios, la disposición que Él tiene para que nosotros nos reconciliemos con nosotros, para que nosotros que hemos estado separados, aún en la iglesia, porque sabe usted que hay gente que está en la iglesia y está separada de Dios. ¿Y cómo uno se separa de Dios? Cuando viene y escucha la palabra y levanta queja en vez de gratitud. Cuando uno viene y dice, esa palabra sí que no la acepto. Y no es la palabra de Dios, pues. Y no es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, y lo maravilloso es que en ese encuentro, si ustedes se fijan, que ahí hay un actuar de parte del Padre. Lo cambió, le puso anillo, preparó toda la fiesta y ni el hijo le había permitido que hablara. Tanta era la emoción que él no estaba ni esperando una disculpa ahí de la emoción, pero la disculpa se tenía que dar. Y vamos al versículo 15 a 21. Dice, le dijo a su hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Y leímos la actitud del Padre por su hijo. Así que Jesús nos presenta esta historia. Y yo quiero, hermanos, para concluir, de que si hay algo que usted se vaya, que de los errores de este joven aprendamos nosotros, pero aprendamos de este amor de este Padre, que ese es el gran Padre que nosotros tenemos. ¿Sabe que nosotros nos condenamos a nosotros mismos por nuestro pecado? Pero Él no nos condena. Entonces quiero que meditemos en este canto, medite en la letra de esta canción, si la sabe, cántela, si no, pues que este canto y esta palabra de hoy le dé una enseñanza de cuánto lo ama el Señor. Él quiere que usted regrese a su casa. Primero, hermanos, hay 3 tipos de casas que identifico yo. La primera casa, hermanos, es que el Señor murió en la cruz para traerlo a morar con Él, que usted camine con Él. El segundo, hermanos, es que usted se reconcilie con los de su casa y en casa, que coman juntos, que hablen, porque no es lo mismo creer que usted tiene gente en casa si no se relacionan con ustedes. Compartan, que inclusive compartan los problemas, compartan las debilidades, compartan las enfermedades, porque así la carga se aliviana mejor. Que si hay un enfermo, pues que uno sobe la cabeza, que el otro haga la comida, que el otro pues ayude a cambiar a la persona, pero que se sepan que en las batallas, hermanos, estamos unidos, pero también en las victorias,
¿Por qué? Porque a veces, hermanos, nos volvemos bien demandantes. Queremos que la iglesia haga todo por nosotros, pero nosotros no hacemos nada por la iglesia. Queremos que el Señor haga todo por nosotros, pero nosotros no hacemos ni el mínimo esfuerzo por nosotros. Entonces, hermanos, somos así, mírense como familia. Entonces, la primera casa, la casa que nos lleva al Padre. La reconciliación aquí en la tierra, siendo una casa donde Él pueda habitar con nosotros. La segunda, reconciliémonos con los de nuestra casa. El tercero, hermano, reconcíliese con la casa. ¿Cómo es reconciliados con la casa? Siente entusiasmo por esta casa. Valore esta casa, hermano. Valore esta casa. Imagínense que usted no se preguntará, ¿quién paga esta casa? ¿Quién limpia esta casa? ¿Quién adorna esta casa? Y tal vez usted en su mente natural dirá, ay, esa hermana, ay, esa hermanita, ¿cómo es? Pero por eso la ve bendecida, por eso la ve bendecida. Entonces usted no ve que esta hermana anda quejándose, ay, no, porque al hacer cosas para el Señor le bendice. Entonces, pero tiene que primero, ame esa casa espiritual que el Señor le ha dado, donde usted puede habitar con Él. Después ame su casa natural, amándose, ayudándose en las luchas, en las pruebas. Únanse, hermanos, únanse. Si nosotros estamos unidos en las victorias y en las derrotas, nos vamos a hacer más fuertes. Y después amemos esta casa, valoremos esta casa. No la vea así como, esta es la casa de la pastora. No, mi casa está allá. Fíjese que yo me gozo, porque fíjese que aquí hay una hermana, como esta es la casa de todos, te fíjese que aquí hay una hermana que le gustan las flores. Ella pone las flores. Vete, está bonito, a ella le gustan las flores. Y a mí me gusta lo verde, entonces aquí está lo verde mío, están las flores que le gustan al hermano. Entonces es la casa de todos, y esa debe de ser la actitud, esta es la casa de todos. Porque Dios es bueno, pero ¿cómo nosotros vamos a decir esta es mi casa? Cuando tenemos sentido de pertenencia. Y el tener sentido de pertenencia nos beneficia a nosotros. Y concluyo con estas cosas. Si usted tiene sentido de pertenencia en su casa natural, entonces usted no va a estar haciendo relajo en las calles, ni en el bloque, ni nada, porque van a hablar de los padres. Si tiene casa espiritual, entonces hablan de su casa espiritual. ¿Qué será lo que aprende? ¿Qué será lo que les enseñan en la iglesia? Porque ese hermanito y esa hermanita va a la iglesia y es un foco de contaminación. ¿Se fija? Pero también están aquellos hermanitos que han aprendido en ser portadores de buenas noticias, con su ejemplo, con su servicio, fuera de la casa y dentro de la casa. Entonces, cuidémonos. Siempre hay ojos que nos están viendo, y aunque usted crea que no nos están viendo, siempre, tarde o temprano, las cosas salen a luz. Y lo peor de todo es que andamos como cristianos condenados por lo que hablamos o qué hacemos durante la semana. ¿Qué hacemos durante la semana? Entonces ya no hay el mismo gozo para adorar, porque dice, bueno, pero ahí andabas entre los amigos del mundo. Cuidemos el testimonio, cuidemos el nombre de la casa, cuidémonos, que hablen bien de su casa familiar, que hablen bien de su iglesia, por el testimonio que nosotros damos. Padre, gracias maravilloso Dios, porque esta mañana, Señor, nos vamos, Señor, sabiendo cuánto nos ama el Señor, sabiendo, mi Dios, que aún, Dios, con faltas, con luchas, con pecado en nuestra vida, Señor, nosotros esta mañana lo que queremos es decir, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a representarlo bien. Ayúdenos, Dios, que nosotros podemos darnos cuenta que esta mañana no nos vamos condenados,
pero sí nos vamos confrontados con el pecado, Señor, que está operando en nuestra vida para que nosotros podamos dar testimonio y que podamos venir